Estrés laboral, causa de probable evento cerebrovascular, bien controvertido. Hoy sabemos que los eventos cerebrovascular, bien sea un infarto agudo de miocardio o un stroke, es decir, un evento cerebrovascular, son los responsables de 17.9 millones de muertes al año. Los eventos cerebrovasculares son los responsables de la mayor mortalidad por todas las causas en el mundo y muy probablemente en el 2050 esto se vaya a triplicar. Sin embargo, un evento cardiocerebrovascular puede generar una lesión catastrófica en donde vas a quedar con una severa limitación física, pero inclusive llevarte a la muerte. Hasta ahora sabemos cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que están implicados en este evento, algunos no modificables como la herencia y otros completamente modificables como el sobrepeso, como el tabaquismo, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes y los estados de sobreestrés, que es lo que nos va a ocupar hablar hoy. Es muy difícil hasta hace poco tiempo que hubiese una relación entre sobreestrés laboral y eventos cardiocerebrovasculares. Probablemente no han habido publicaciones lo suficientemente grandes que lo sostengan, pero hoy en día ya existe en la literatura médica con suficiente evidencia la correlación que existe entre eventos cerebrovasculares y estados de sobreestrés y que aún así siguen siendo justificados por algunos fallos legales. Primero, tenemos que saber qué es una lesión o una lesión laboral. ¿O qué se considera una enfermedad laboral? ¿Por qué? Porque una enfermedad laboral es aquella que es desencadenada o agravada en un tiempo y lugar y que guarda una relación específica con el tipo de trabajo que usted desempeña. Si eso ha pasado, eso se puede considerar una enfermedad laboral. Pero como no hay legislación clara sobre ello, tiene que cumplir algunos criterios. Primero, que exista una conexión clara entre el estrés laboral y el tipo de trabajo. Por ejemplo, que exista estrés relacionado con el trabajo. Y cuando hablamos del estrés relacionado con el trabajo, no solamente es el estrés que le genera una sobrecarga de trabajo, una sobrepresión del trabajo, una bullying desencadenado por el ambiente laboral con sus mismos compañeros y sus mismos jefes. Ojo. Segundo, que haya aumento en las jornadas laborales que no le permitan tener un descanso adecuado. Y esto probablemente se vino incrementando desde la época en que empezamos a tener trabajo en casa. Porque cuando comenzamos a tener trabajo en casa no comenzamos a respetar los horarios. Los horarios que anteriormente usted tenía hasta las 6 de la tarde cuando salía de su ámbito laboral, se prolongaban hasta las 10, 12 de la noche porque tenía que cumplir y entregar ese trabajo. Entonces ya ahí se comenzó a tener un aumento en la prolongación del tiempo laboral. El aumento del esfuerzo físico. Cuando usted hace un sobreesfuerzo físico, por ejemplo, nuestras enfermeras que tienen que transportar, mover, movilizar a los pacientes y desarrollan un túnel carpiano, una epicondilitis o una lesión de la columna, eso es una lesión laboral. Pero no solo es eso, cuando tienes que tener jornadas muy prolongadas de trabajo donde no puedes estar cómodo en una silla que le brinde las condiciones para usted poder relajarse, para poder estar tranquilo en el desempeño de su labor, eso es otro factor de riesgo. Factores de riesgo locales: mucha congestión de gente, ambientes muy calurosos. Hoy sabemos que los ambientes calurosos, que la misma polución del entorno juegan un papel muy importante en el desarrollo de esto. Sin embargo, el acoso laboral, esto se ha incrementado. Segunda, si usted siente que tiene acoso laboral, sobrepresión laboral, discriminación laboral, como se publicó en el 2012 por la revista Lancet, es un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares asociadas con el estrés laboral. Siempre, como tercera medida, que pase esto y usted esté sometido a ello, tiene que hacer
una valoración médica para que dé la certificación que sí es claro que ese ambiente laboral, que esa sobrecarga laboral, que esa falta de condiciones para desempeñar su trabajo estén impactando en su salud. Por eso tiene que tener un registro médico, ir al médico, que él genere un registro donde se evidencia que claramente esas condiciones pueden perjudicar a largo plazo y que podamos dar unas recomendaciones que le permitan en el tiempo tener una mejor condición laboral, pausas laborales, cambio de la silla, tan elemental como eso, para que usted pueda tener esas largas jornadas en las cuales atiende público. No una silla rimas, es una silla que se acomode a las condiciones con las cuales usted está laborando. Por eso existe medicina laboral y esa tiene que cumplir con esas labores tan importantes. Y las circunstancias laborales. Y estas circunstancias laborales son tres cosas importantes. Si usted es responsable de que esa empresa salga adelante y lleva la carga laboral, tiene mayor riesgo de evento cardiocerebrovascular. Si usted tiene la responsabilidad de lograr metas, eso genera sobrecarga, sobreestrés. Y si no tiene descansos adecuados, obviamente va a llevar. Fíjense que estamos hablando de una condición clínica, de una condición laboral, que está creando una cantidad de circunstancias que ni siquiera las estamos viendo y que nos permitirían quizás buscar estrategias para poderla resolver. Hoy podemos decir claramente que existen estudios que evidencian y que sustentan científicamente cuánto el estrés influye en la condición médica del paciente y sentencias judiciales que lo corroboran. Sí, hoy podemos decir que los estados de sobreestrés, de sobretensión, crean una condición que aumenta el riesgo de evento cardiocerebrovascular. Entonces, aquí estamos hablando de cómo cambiar las condiciones. De tal manera que el problema no es que yo tenga sobreestrés. Probablemente lo voy a tener siempre que voy a estar enfrentado a una condición clínica o a una condición laboral diferente. Es cómo lo manejo. ¿Y cómo puedo ponerle pausas para que eso no impacte en mi salud? ¿Cómo podría yo tener en mi empresa una pausa que me permita relajarme y escaparme un poquito de la presión laboral? Que nuestro jefe sea consciente de ello. Que la presión que usted tiene para lograr los objetivos que ha planteado la empresa sean coherentes. Que usted pueda tener tiempo para descansar, reparar. Que no sea simplemente pensando en la empresa, que es importantísimo porque nuestra labor y nuestro trabajo y nuestra ganancia guarda relación si hacemos un buen trabajo y respetamos y apoyamos nuestra empresa. Es que también nosotros apoyemos nuestra salud. De no vale de nada que usted llegue a su casa con un buen salario, pero sin salud. Porque eso altera su entorno laboral, su entorno familiar, su entorno social. Es importante apoyar a la empresa, pero también es importante apoyar su salud. Y no olvide que cuando el médico da una recomendación, independiente que sea de la EPS o sea particular, es una recomendación válida y que el grupo de medicina laboral tiene que tener en cuenta. Que la oficina de trabajo, la que está encaminada en la fábrica de velar por su salud, tenga en cuenta estas recomendaciones. Cuídese, es su salud, es la salud de su empresa, pero más importante, es la salud de su familia, es la salud de lo que más ama, su entorno, su propia salud. Cuídese.